¿cómo están? Estamos hoy día con Daniel Ovalle, estamos en una nueva conversación del ciclo de- de conversaciones, siendo redundante, no me gusta y me da cierto reparo decir ciclo de entrevistas, yo creo que más bien me gusta una conversación, en el ciclo de liderazgo en la sociedad del riesgo. Y hemos invitado en esta oportunidad a Daniel Ovalle. eh, bueno, yo lo conocí en la red, lo conocí tuiteando, me gustó las relaciones que tenía de cómo lo que decía y como buscando siempre pensamiento crítico, maneras distintas de ver las cosas. Después por ahí indagué qué es lo que hacía. eh, de Patúo leí un par de cosas de él y dije, yo lo voy a invitar a conversar. Además, me van a retar los otros conversadores que tuve, pero es joven, entonces también buscamos de todo, ¿sí? Más gente más joven, gente menos joven. Eh, Así que yo lo voy a presentar en simple y después le pido también a él que se presente. Daniel Ovalle es doctor en Historia en la Universidad de Chile, ¿ya? Y él ha centrado sus investigaciones en lo que tiene que ver con historiografía contemporánea y la relación con la conciencia histórica, y algo de lo que vamos a hablar también hoy día que tiene que ver con la historia de la muerte y la filosofía en la historia, en la obra de Paul Ricoeur, que es un autor que al parecer él se ha especializado o ha trabajado. Así que hablaremos de muerte, eh, eh, presentismo, aceleración de la vida y aceleración social y otras hierbas más con Daniel. Así que Daniel, muchas gracias por aceptar esta conversación y como siempre yo les pido a las personas con las que converso si te quieres presentar un poco y hablar de lo que haces. Así que bienvenido. No, gracias a ti, Cristian, por la invitación. Un saludo a los que nos puedan estar escuchando. Bueno, como has dicho, soy Daniel Ovalle, soy profesor de historia. Me dediqué a la investigación con un magíster en historia y hace 2 años un doctorado en historia. Y como tú bien has dicho, me dedico a estudiar una especie de historiador outsider, porque no soy un historiador que esté trabajando en el archivo, en las fuentes todo el tiempo. Soy un historiador que ha tratado de hacer nexo entre la historiografía y la filosofía, por eso mi dedicación por un tiempo importante a la obra de Paul Ricoeur, que a mi parecer es el filósofo de la historia más importante del siglo XX. Y mis primeros pasos como investigador también fueron a partir de la historia de las actitudes ante la muerte en el pregrado y en el magisterio. Así que eso ha sido un poco mi recorrido, también como profesor de escuela y como ahora profesor universitario. Súper, muchas gracias. Así que, bueno, como ya dije, hablaremos con Daniel de, de, de un tema que generalmente a las personas a veces no nos gusta hablar, o que en la vida cotidiana es como, no, no hablemos de eso. Por ahí yo sigo a un filósofo que es bien conocido hoy día, que Darío, no voy a decir el apellido, pero es un apellido muy raro argentino, Straversberger o algo así, y él habla sobre la muerte y de hecho él hablaba en un minuto, decía que la muerte incluso es tan complicada que hay personas que creen que si hablamos de la muerte nos vamos a morir, como una condición de relación casi del habla y de la acción en sí. Pero hablaremos de esto, de la muerte, de el presentismo, de la idea de inmediatez y de la aceleración también social o la aceleración de la vida en virtud de estas relaciones y a ver si podemos obviamente también llevarlas a las crisis que hoy día estamos viviendo y sobre todo la pandemia, que es algo que nos mueve en esta sociedad del riesgo. Así que a partir de eso, comencemos. Yo primero, Daniel, quiero, y voy a citar, porque obviamente me apoyo y la memoria a veces me falla. Hay un tema en particular que tú escribiste un ensayo que se llama Muerte y larga duración histórica hacia el sentido de la muerte en el siglo XXI. Y en él aquí voy a citar el texto que dice que el ensayo busca pensar la muerte como problema temporal. Estudiar la muerte es asumir cognitivamente nuestra existencia de manera teleológica. Nacemos y morimos. Eso como a mí es importante. Pero las sociedades actuales tienden a socializar el instante, el placer del consumo, del bienestar, la seguridad a corto plazo, dejando de lado la problemática del futuro y con ello la del morir. Entonces ahí me nace la primera pregunta en esta cita que para mí es súper potente cuando yo leí el ensayo, es que si la muerte ha quedado silenciada, eh, hoy creo que ha vuelto a retumbar en nuestras cabezas con esta aparición de la pandemia. ¿Por qué? Quizá la pregunta es ¿por qué vuelve a aparecer? ¿Siempre estuvo ahí? ¿Cómo ves esta relación basado en lo que tú presentaste en el ensayo y en esta
inmediatez y en esta seguridad a corto plazo y donde la muerte y la problemática del futuro desaparece. Mm. Bien, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Primero, lo que algunos llaman una constante antropológica o lo que es una condición humana. Ujú. Como decía Heidegger, que es el gran filósofo de la historicidad, ¿cierto? En Ser y Tiempo, somos seres arrojados. A mí me gusta mucho esa frase, somos seres Sí. arrojados, ¿cierto? A un mundo de posibilidades, eh, donde la única cierta y la única certeza que tenemos es que tenemos un fin, que hay un nacer, hay un comenzar que está supeditado por nuestra biografía, está supeditado en nuestra historia de vida, quienes nos han dado los primeros, nuestras primeras ayudas, nuestros primeros lazos comunicacionales, nuestra biografía infantil, ¿cierto? Y a poco andar de los años, vamos descubriendo, tú eres padre, me dijiste, yo también soy padre, y los niños Sí, van descubriendo que existe la muerte. Y cuando la claro. descubren, preguntan. Y esas preguntas Sí. son maravillosas, porque están absolutamente descargadas de problemáticas, son puras. A mí me ha pasado con mis hijos que cuando van preguntando, por ejemplo, por el abuelo que no está, tiene un abuelo que ya falleció, algunos no lo conocieron, eh, y así, ¿y qué pasa con ¿Y dónde está el abuelo? ¿Qué pasa con la muerte? Y son preguntas muy sencillas, pero a veces también son cargadas de sentido. Ujú. Y van descubriendo de que todos, no solo otros, ellos también en algún momento van a morir. Y Ujú. es esa conciencia de muerte que tiene que ver con lo que dice Heidegger, ¿cierto? Que la única posibilidad cierta en esta suerte de que hemos sido arrojados a un mundo de posibilidades, hay una que es cierta, que vamos a morir. Para la filosofía de la historicidad, como la de Heidegger y la del mismo Riquet, esa es la condición temporal que tenemos como sujetos. Somos históricos precisamente por eso, ¿ya? Porque somos seres temporales. Y eso tiene que ver con otras cosas que vamos a hablar en su momento cuando hablemos de aceleración, que Ujú. la temporalidad no es solo la cronología, pero ya habrá momento para eso. Por un lado eso, lo que es la condición humana. Independiente de la cultura, independiente de la experiencia, eso es una condición que va con nosotros. Ahora, lo otro es que la historiografía, pero antes la filosofía y la antropología también, han venido discutiendo desde que tenemos registro de, de conocimiento, la problemática de la muerte como un problema ontológico, pero también como un problema histórico, que también me interesa. Y eso tiene que ver con las actitudes que las distintas sociedades en el tiempo han tenido con respecto al morir. Esto está Y ahí interesante. uno se da cuenta leyendo a los especialistas que esas actitudes ante la muerte han cambiado, han variado, han sido múltiples. Por ejemplo, si uno va a los clásicos griegos, eh, por ejemplo, la muerte de Patroclo, eh, la muerte en la poesía griega antigua, tiene que ver con una tragedia, y porque el hombre griego vive profundamente en una tragedia, que es la finitud, que es muy pequeño frente a los dioses, Ujú. pero también frente a la naturaleza. Y de ahí Mm. nace muchas maravillas del pensamiento filosófico griego. Por otro lado, eh, está el pervivir en la memoria, esta figura del héroe, que Ya. cumple en su vida, cumple con una serie eh, de manifestaciones de su vida que dice, bueno, ha muerto, pero pervivirá en la memoria. Esa idea de muerte es muy clásica de ese periodo, para ese grupo de gente. No estamos tan claros desde el punto de vista de la historia social si todas las capas de la sociedad de la Grecia antigua clásica del siglo V a.C. habían pensado igual. No me atrevería a decirlo, no soy un experto para eso. Pero conforme que ha pasado el tiempo, por lo menos en lo que hemos llamado cierta sociedad occidental, cierto occidente, pero también otros tipos de comunidades. Estoy pensando, por ejemplo, en los egipcios antiguos. En el antiguo Egipto la muerte cumple un papel fundamental. Hay que pensar que si tenemos hoy día esas maravillas construidas en las pirámides,
son lugares que se mandaron a construir por los faraones pensando en la muerte. Son lugares de depósito de sus féretros. Porque la muerte y el juicio ante Osiris era fundamental dentro de la espera hacia el más allá. Bueno, los hebreos también tuvieron su propia manifestación frente a la muerte, que es a partir de la idea de la promesa, de este Dios Abraham, etcétera, y que después va a tener mucha imbricación con el pensamiento cristiano. Lo cierto es que, por lo menos desde la Edad Media, de esta larga Edad Media y mal llamada Edad Media, esto más de 1000 años después de la caída del Imperio Romano, vamos a tener que el influjo del pensamiento cristiano va a ser fundamental dentro de una serie de experiencias sociales, culturales de la vida de esa Europa. Y vamos a tener, por una parte, una sociología histórica, y ahí yo rescataría el texto de Tony Walter de 1994, y también destacaría ciertos historiadores que se dedicaron a las actitudes frente a la muerte en larga duración histórica, y me estoy refiriendo sobre todo a dos franceses, que son Philippe Ariès y Michel Bouvel. ¿Ya? Y con ciertas, no vamos a entrar en detalle, ¿cierto? Pero con ciertas eh, concordancias van a establecer que han habido periodos en que esta sociedad europea occidental demuestra ciertas actitudes frente a la muerte que se van registrando en los documentos y por los cuales el historiador puede acceder a ese tipo de actitud frente a la muerte. Y la sociedad medieval presenta, y las sociedades tradicionales en general presentan ciertas actitudes ante la muerte que están relacionadas con cierto grado de aceptación y con cierto grado de comunicación frente a la muerte. Los sujetos están acostumbrados a hablar de la muerte, pero no porque les guste. Tenemos que pensar que eh, las sociedades tradicionales, la Edad Media, pero también las antiguas, tienen una esperanza de vida corta. Sí. Las mujeres, esto yo se los digo cuando hablamos de estos temas, por ejemplo, a mis alumnos, y se quedan sorprendidos. Las mujeres estaban acostumbradas a perder más de uno o dos hijos. Ni siquiera estábamos hablando de abortos espontáneos, estábamos hablando de hijos ya nacidos, que no sobrevivían los primeros años de vida. ¿Okay? Estamos hablando de sociedades que estaban acostumbradas a el influjo de pestes, por ejemplo, enfermedades, riesgos. En realidad, el concepto de riesgo no sería ahí, Beck me diría, no, peligros. Hay una distinción entre el concepto de peligro y peligros ante la vida, los viajes, las guerras, etc. Entonces, hay ciertas características que van dotando al historiador de decir, bueno, es sociedades tradicionales que acostumbraban a lidiar con la muerte. No era tan problemática al parecer. Entonces, por ejemplo, Tony Walter hace una suerte de tipos ideales beberianos, ¿no? De actitudes frente a la muerte de la sociedad tradicional, la moderna y la neomoderna. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo que las sociedades van, en la medida que se van descristianizando, en la medida que se van secularizando, en la medida que las sociedades van accediendo al conocimiento científico, por ejemplo, una de las, esto yo lo estudié a fondo para mi tesis de pregrado, una de las actitudes frente a la muerte que va a tener la sociedad colonial hispanoamericana, chilena, que trae desde Europa, va a ser prepararse para el morir. ¿Por qué se preparan para la muerte? Se preparan para la muerte porque creen profundamente que existe el purgatorio, que existe el infierno y que existe la vida eterna. La idea del purgatorio, Jacques Le Goff es uno de los grandes medievalistas franceses, tiene un libro fantástico que se llama El nacimiento del purgatorio. Y él data empíricamente que la idea del purgatorio se rastrea recién a partir del fines del siglo XI y comienzo del siglo XII de la era cristiana. ¿Ya? Que concuerda con lo que Jean Delémont, otro francés que estudia el miedo, la selectividad ante el miedo, concuerda con el siglo XII de una especie de esfuerzo de la iglesia por convencer a las masas y ocupan el miedo dentro de esta idea de convencer de que hay que prepararse para la muerte. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, entre otras cosas, lo que llamaron las obras pías. ¿Qué fueron las obras pías? Dejar en vida, en el testamento,
el archivo nacional o el archivo del arzobispado de Santiago está lleno de estos documentos. Dejaban un testamento que no escribían ellos, sino que lo escribía el escribano. Ellos no sabían, la mayoría no sabía escribir, y siendo personas de élite, en mayor parte los que fundan esta lo que se llamó capellanías de misas, bueno, quiero dejar un inmueble, quiero dejar una cantidad de dinero, quiero dejar un bien material que se va a redituar al 5% anual, y esa ganancia va a permitir que el capellán pueda sobrevivir, porque yo quiero que el capellán rece misas por mi alma, porque existe Wow. la idea de que existe una comunicación entre vivos y muertos. Los muertos, los santos rezan por nosotros, nosotros rezamos por los muertos. Bueno, entonces esta idea de que voy a pasar sí o sí por el purgatorio. La historia del arte lo ha manifestado, lo ha dejado muy en claro. O sea, el purgatorio es un lugar temido, es un lugar al que no se quiere acceder, pero se cree con certeza de que se va a pasar por el purgatorio, porque los que no pasan por el purgatorio son los que mueren de forma santa, los que se mueren sin pecado, los que no han cometido pecado en la vida. Entonces, esta idea, entre otras, por ejemplo, también el funcionamiento de las cofradías, donde las personas se reúnen en el nombre de un santo, en el nombre de la Virgen, y se ayudan en el momento de la muerte. Otras características como, por ejemplo, no existen los cementerios. El concepto de cementerio es algo bastante moderno. El concepto de cementerio hay que rastrearlo en el siglo XIX, en Latinoamérica y en Chile. Pero antes, ¿dónde se dejaban a los muertos? Bueno, en fosas comunes y todas cerca de la iglesia, a los alrededores de las iglesias, pero las personas notables, las personas de élite, los altos cargos eclesiásticos y políticos dentro de la iglesia. ¿Qué va a pasar en el siglo XIX? Donde van a chocar por lo menos tres procesos importantes. Uno es el de la medicina, que va a decir esto es insano, esto no puede ser, aquí hay lugar de contagio. Pero por otro lado, va a haber un proceso ya de larga data de descristianización, y a finales del siglo XIX en Chile ya la fundación de capellanías de misa está en decaimiento, pero ya en el siglo XVIII en Europa están en decaimiento. Eh, bueno, una serie de otros ejemplos que podríamos hablar. Lo cierto es que hay una relación con la muerte. ¿Ya? Hay una relación con la muerte, pero me gustaría dejar en claro que yo, por lo que estudié en los documentos, por lo que estudié en la literatura, no es que haya un gusto por el morir. No es que la gente dice, no, yo tiendo a imaginar de que hay un acostumbramiento. Se ve morir más, se habla más de la muerte, y está el caso bueno, que comentábamos en su momento del angelito, ¿no? Que va a llegar incluso hasta el siglo XX en Chile. Esta idea de que eh, eh, cuando mueren pequeñitos los niños, son mostrados en la Sí. casa y se cuelgan, ¿cierto? Todas esas tradiciones que Tony Walter denomina dentro de una categoría de la muerte tradicional, las sociedades tradicionales, tienden a mostrar cierta comunicación con la muerte, pero dentro de un espectro muy amplio. No me gustaría que quede con la idea de que se pensaba igual, era la misma actitud, pero hay una cierta comunicación, hay momentos de mayor exacerbación, la cultura barroca, hay momentos de mayor relación con el morir, hay otros que son distintos. Lo cierto es que hay una relación constante en las sociedades tradicionales con el morir, que se va a quebrar en la medida que las sociedades europeas, y cada vez más globalizadas en el siglo XIX y XX, se vayan descristianizando por un lado, por otro lado, se vayan secularizando, lo que quiere decir que lo privado queda en un ámbito que es la esfera de lo privado y lo público queda en la esfera de lo público. Por ¿Ya? tanto, todo lo que es lógico, todo lo que es racional, esto es gracias a la ilustración, va a quedar en el ámbito de lo público. En el ámbito de lo privado, si usted quiere creer, como yo le digo a mi alumno, en la inmortalidad del cangrejo, es un problema suyo. ¿Usted quiere creer en el Dios hebreo, judeo, cristiano? Problema suyo. Si usted quiere creer en el purgatorio, problema suyo. Pero no lo mezcle con lo público. Y ahí se va encapsulando, se va individualizando en la conciencia de los sujetos, que creer o no creer va a depender de la opción personal. Pero lo que es público, lo que es del Estado, lo que es el derecho en general, tiene que ver con lo que podemos comprobar
racionalmente, con lo que nos podemos poner de acuerdo unos con otros. Y ahí la muerte va perdiendo este sentido de trascendencia, de alguna otra manera, sumado al proceso de descristianización que vive por lo menos Europa, y no quiero ser eurocentrista, pero la historia de Latinoamérica está muy marcada por la historia europea, ¿ya? Y hay algunos que no les gusta aceptarlo, pero en realidad no podemos cambiar la historia. En ese sentido, esta historia muy europea está marcada también por estas tradiciones latinoamericanas que van a recibir, pero también se van a mezclar y van a haber ciertos rechazos. Está el caso paradigmático de México, por ejemplo, donde la cultura de la muerte todavía es una cultura muy viva, ¿no? Una cultura fantástica. Siempre se toca el ejemplo de México en el Día de los Muertos, cómo se celebra la muerte, hay una relación con la muerte, y los que hemos tenido la suerte de ir a México siempre vemos que venden las calaveras, porque la relación del mexicano con la muerte es distinta y tiene que ver con su propia historia, ¿ya? Que no es solamente la tradición europea. En el caso de Chile se da una tradición mucho más distinta, creo yo, y tenemos entonces el influjo de la modernidad y la llegada del siglo XIX y del siglo XX como estos lugares donde esta muerte que es comunicada y que es de alguna u otra manera socializada, por tanto, va cambiándose de lugar. Por ejemplo, Filipe Arias dice, la muerte pasa del hogar al hospital. Sí, un cambio importante. La muerte se medicaliza, ¿ya? La muerte pasa, desde fines del siglo XIX al siglo XX, pasa, por ejemplo, al cementerio. El cementerio es el culto de los muertos. La importancia del lugar, de memoria. Eso es muy moderno. Incluso hoy día podríamos decir que el cementerio se ha transformado en un problema también muy económico de la vida material, ¿cierto? No es llegar y comprar un espacio de territorio para que tu cuerpo o mi cuerpo después pase cierto tiempo, porque después sabemos que nos sacan y nos juntan, porque hay que maximizar, ¿cierto?, el espacio. Sí, eficientar el proceso. Sí, sí. Entonces, la muerte en el siglo XX pasa a tener otras relaciones, otras connotaciones, que es lo que algunos han llamado, por ejemplo, Filipe Arias la llama la muerte invertida. O sea, pasó de ser comunicada, pasó de ser sentimentalizada, pasó de ser a silenciada. Hay un sociólogo, David Moller, que tiene a mí me encanta la frase que no me acuerdo el nombre del texto, pero dice, la muerte es como, pasó a estar en un congelador de silencio. No hablamos de la muerte. Al parecer las sociedades modernas dejan la muerte silenciada, pero todos saben que está ahí. Otros hablan, por ejemplo, de la muerte como un tabú. Geoffrey Gorer, por ejemplo, habla de la muerte como un tabú. Hay una serie de metáforas, una serie de ideas que otros han dicho, que tiene que ver con eso, tiene que ver con que la muerte hoy día sabemos que está, o por ejemplo, en Byung-Chul Han habla de que en el libro este que comentaba por teléfono, el aroma del tiempo, que lo vamos a sacar a colación por otras cosas después, dice, hoy día es incómodo morir en esta sociedad del culto al cuerpo, del culto al individuo, al éxito. La muerte no es el éxito, la muerte es la derrota. Además que se le ha vaciado de sentido, y se le ha vaciado de un sentido teleológico, porque si la muerte tenía sentido en el mundo cristiano, en el mundo musulmán, en el mundo egipcio, incluso en el mundo greco-latino, era porque tenía un sentido teleológico. Al parecer después de la muerte hay algo, entonces tiene un sentido. Lo que explica Chulhan y otros, que hoy día al parecer la muerte se ha vaciado de sentido, entonces ha quedado atomizada. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una proyección. Pero hoy día, por ejemplo, el único sentido, y esto es la percepción que todos tenemos, pero hoy día el único sentido es que estamos hoy día frente a la muerte y así a boca de jarro nos encontramos con ella. En esta mirada de el autorrendimiento, todo lo que hemos estado hablando, y además de quizás no buscar la pregunta del por qué la negamos, pero sí se nos manifestó en plenitud, casi digo en obra y gracia, pero sería una cosa muy quizás mal utilizada, pero se nos manifestó en pleno la muerte y en esta crisis, y lo que hablan incluso los propios medios, el propio informe de este gobierno, y me imagino que de muchos, es cuántos muertos tenemos. Entonces, como que otra vez, ¡pah!, volvió a nosotros
Y ahí está, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el...? Sí, yo tiendo a pensar como tú, pero me hago la pregunta si eso realmente pasa cuando, por ejemplo, en España, en Italia y ahora en Chile, los jóvenes hacen fiestas. oh, eh, Porque, claro, ahí pasa algo de particular con el COVID-19, que los que tienen mayor riesgo de muerte es un grupo, el grupo de 65 para arriba, lo que hoy día llamamos acercándose a la tercera edad o la ujú, tercera edad en sí. Entonces, yo no sé si hay tanta conciencia de muerte con el COVID-19. Tengo mis dudas. ya. Tengo mis Ah, dudas, eso. tengo mis dudas porque afecta a un grupo particular. Distinto es si viéramos que están muriendo niños, que están muriendo jóvenes por miles, quizás tendríamos una conciencia más. eh, si hace 3 días, 4 días atrás hubo una fiesta con 400 jóvenes, eso quiere decir que muchos otros se juntan en sus casas, que no están en un confinamiento real. No sé si qué grado de conciencia tienen. Ahora, sí, lo que sí no podemos negar es que esto nos lleva a pensar en que, chuta, si me llego a enfermar me puedo morir, porque igual están sucediendo muertes de uno que otro niño por aquí, ¿cierto? Sí, Personas de 40, ya de 50 años, que hoy día consideramos medianamente adultos, no tan viejos, o hasta adultos jóvenes, qué sé yo. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en este sentido, una entrevista que se le hizo a un filósofo británico que es Simon Kingsley. Simon Kingsley. Él es un experto en la tragedia griega, pero ya. Kingsley lo que hace es decir, necesitamos hablar del sufrimiento y de los muertos. Necesitamos saber quiénes están detrás de ellos. Necesitamos saber porque necesitamos conversar de eso. Pero no profundiza porque después le preguntan de otras cosas. Tiendo a creer, como filósofo especializado en la tragedia griega, tiendo a pensar de que quizás está llamando la atención de esto, de que esto nos haga pensar en la muerte. No se trata de un culto a la muerte, no se trata No, de no, no, sí. que nos guste, que yo a mi hijo no le ando hablando de la muerte, ni me gusta Sí, hablar no mucho de eso, estamos. porque en realidad también no es algo muy gustoso de conversar, pero en qué medida ese silencio, ese congelador de silencio, eh, nos hace olvidar de que somos finitos, de que la finitud es parte de nuestra existencia. Y ahí viene quizás una relación que me aparece ahora, y quizás la muerte es la muerte de los cercanos. Es como lo Mm, que tú hablabas del el, esta frase, esta bonita canción de, de Violeta Parra, eso ya se va para los cielos, este querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. mm, Entonces, y después viene otra frase para seguir, porque me encantó cuando tú lo pusiste eso en el ensayo. Después otra de Violeta Parra que dice, maldigo el fuego del horno porque mi alma está de luto. mm, Entonces tiene que ver con la pena, con el dolor. Entonces, sí, ahí no sé si se mantiene históricamente ha estado esa relación de la muerte, pero el tenerle miedo a la muerte, el tenerle miedo, entonces la pregunta es, ¿le tenemos miedo a morir o le tenemos miedo a que mueran los nuestros? Y mm, quizás, ocupando una frase de Nietzsche, ¿cuáles son la diferencia entre los buenos y los malos? Es que los buenos somos nosotros, entonces se mueren los mm, míos, y si se muere el otro o los otros, qué lástima, pero esa es una sí. empatía más o menos pasiva, no una empatía desde el dolor activo. ¿A qué le tenemos miedo entonces? ¿A la muerte de los nuestros, de los otros? Mm. Yo creo que, por lo que he estudiado, y aquí es inevitable tener cierto grado de especulación porque las fuentes nunca lo van a establecer tan claro. Eh, Absolutamente. eh, Porque estamos hablando de sentimientos, estamos Sí, hablando del dolor, que y es, me fui a un lado que me gusta, que son las emociones, por si acaso, sí, y es que está muy en boga hoy día la historiografía, la historia de las emociones, la historia del dolor. Es un tema hoy día muy, muy importante dentro de ciertos círculos académicos e historiográficos. A mí me gustó mucho una vez cuando yo escuché que una de las características y diferencias de Homo sapiens de Neandertal, yo no sé si tú lo sabes, pero Sapiens y Neandertal convivieron. sí, Está ese registro arqueológico. ¿Qué hizo que
Sapiens sí se mantuviera y que Neandertal no. Ujú. Una teoría dice que una diferencia entre Sapiens y Neandertal es precisamente la de significar, darle un sentido simbólico a la muerte, lo que no Wow. hacía Neandertal. O sea, es una escala más cognitiva, Ya. ¿cierto? Sí, sí, Y absolutamente. a mí me hace pensar que desde que somos Sapiens, que sentimos dolor por quien se muere, porque el asignarle un grado en el lenguaje simbólico es en el fondo porque algo que yo creo es el dolor nos hace crear eso y darle un sentido, ¿cierto? El Darle un luto. sentido. El luto, ¿cierto? El, el lugar donde está, ese que ya no está, Exacto. ¿cierto? Y Y que así vamos a otra, recordarlo ahí. Exacto. sí. Y el ejemplo del angelito es precisamente eso. Sí, pues. Es eso, o sea, no quiero que se vaya todavía, porque el dolor es tan grande, me imagino yo, y espero no tener nunca que experimentarlo, perder un hijo, a un pequeñito, pero sí, o sea, qué fuerte pensar eso, ¿no? Pero Sí. tiene que ver, ¿por qué voy a eso? Porque no, yo creo que eso también es parte de, quizás una especie de constante antropológica, el dolor ante el morir de un ser querido, de uno que uno ama, que uno quiere. Ahora, las actitudes frente a la muerte igual han sido distintas, dispares en el tiempo, en la medida, creo yo, y esta es una de las tesis que yo he manejado, o sea, he tratado de desarrollar, en la medida Ujú. que comunicamos la muerte, en la medida que la muerte es narrada, ¿ya? En la medida que existe narración, dice Paul Ricoeur, existe el tiempo. Si nosotros narramos la muerte, si hay una sociabilidad de la muerte en ciertas comunidades, le asignamos un grado de temporalidad, le asignamos sentido. Si no narramos la muerte, si no se nos enseña en el colegio, por ejemplo, si no se nos habla, si no se nos invita a la reflexión sobre la finitud, pasa que a veces la muerte llega de improviso, llega de golpe. Por ejemplo, lo que pasó, y esto puede sonar muy banal, pero a mí no me parece banal, el caso de Camiroaga en Chile. Sí, ¿Cuánto dolor sí, en las absolutamente. calles, la gente llorando? O sea, yo jamás me reiría de eso, porque las señoras diciendo es que era parte de mi vida diaria, en la Sí, televisión, po. él vivía acá en las mañanas. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué fue tan tremendo? Porque nunca pensaron que él se podía morir, por eso. Porque no Sí, pensamos, porque no hablamos eso. O si lo hablamos es cuando nos toca, cuando muere el familiar, o el vecino, chuta, se muere el vecino, o y la además, vecina. y además hay otra cosa y lo quiero enganchar con algo que habla Lipovetsky, pero que tiene que ver con que además se entiende que los que mueren son los viejos, son Mm, los, son los de mayor edad, se entiende que sí, son, ¿cierto? Estamos por una relación, eh, Darío, el filósofo Darío Argentino, lo voy a decir. Y una frase bien entretenida que habla sobre la muerte y dice que es como el yogur que tiene un tiempo de caducidad. mm, Y mira todos qué tenemos bueno. en algún minuto, siempre, este yogur está vencido. Y lo más Mm, probable es que nosotros nos vamos a vencer, tú y yo, según la estadística, iremos entre los 75, 80, 85 años. Esa es nuestra esperanza de vida, por lo tanto, se entiende que la muerte es de la vejez. Y además, aquí quiero engancharlo con una frase de Lipovetsky que dice, ya no se aprende a aceptar la vejez, sino que a mm, adquirir la juventud eterna. E mm, incluso voy a hacer una asociación quizás libre y responsable de estas señoras que veían eternamente como un eterno joven y mm, esa condición de que por qué se murió uno u otro, y además que siempre es como, hay una frase también del Temucano que dice que los jóvenes se mueren, los viejos se despiden de la vida. mm. Está buena esa. Sí, Sí, no la conocía. Bueno, sí, el aumento de la expectativa de vida es uno de los fenómenos históricos más importantes de la modernidad del siglo XX, quizás de la segunda modernidad, ¿no? Porque todavía las cifras de mortalidad y de esperanza de vida, los primeros decenios del siglo XX, en muchas partes del mundo todavía tienen que ver con lo del siglo XIX. Pero en la medida que va aumentando esta confianza en el vivir, que es producto del avance técnico, que es sí, producto del avance tecnológico en la medicina, que es totalmente válido además.
y uno de los grandes triunfos de la revolución industrial y de la revolución tecnológica, o sea, eso sin Sí, duda, ¿no? Eso hay que celebrarlo. Eh, pero claro, no se ha hecho confinar el tema del morir hacia la vejez. El problema es cuando pasa antes, claro. Se transforma en un problema, se transforma incluso muchas veces en una catástrofe emocional, porque hay personas que incluso se han llegado a suicidar por perder un ser querido, y hay personas que caen en depresión por perder un ser querido. ¿Ya? Y nos podríamos preguntar si hace 300 años eso pasaba. Yo no estaría tan seguro de decir que no. mm, Eso creo que sería lo que podría aportar la historiografía de la muerte, en el sentido de que hay, a la vez, repito, una mayor comunicación de la muerte, una mayor costumbre del morir, hay una mayor preparación para ese dolor, que va a ser sí o sí un exactamente. dolor. Sí, Sí. no va a ser una costumbre, se murió este ya, no, yo no creo que haya sido así. No, yo creo que siempre las emociones vienen desde, voy a decirlo yo quizás sin ser estudioso en ese sentido, pero desde el Homo sapiens, que empieza a Claro, mirar un desarrollo cognitivo distinto y empieza a tener emociones sociales que aún hoy día se permanecen, si eso es lo más probable que esté eh, cultural y biológicamente en nosotros, esas condiciones de dolor emocional. claro, Philippe Ariès, el gran historiador de la muerte que yo citaba, dice que hasta el siglo XII de la era cristiana, la muerte le llama la muerte domesticada, precisamente por eso, Mm. que está, entre comillas, controlada, en el sentido de que al parecer no hace que las personas pierdan el control de sus vidas a partir de un deceso. Creo que por ahí va eso que ya hemos perdido, que no es parte de nuestra realidad, y que tiene que ver con los procesos de secularización de la vida, de cristianización, individualismo y social riesgo, etc. Hablemos un poco, si no nos van a retar que somos fatalistas en el sentido, hagamos una suerte de enganche o cambio. ¿En qué punto? Y esto lo conversamos también antes, ¿cierto? Cuando estuvimos conociéndonos y preparando y conversando antes, en el preámbulo, y que tiene que ver justo con algo que no había pasado, pero que sucedió ahora, que es lo que tú acabas de nombrar, que es la fiesta de estos, los 400. ¿Va? En Grecia estuvieron los 300 y que le llamaban estos fueron los 400. Mm, No vamos a juzgar hoy día si son o no irresponsables, porque no es el análisis desde mi mm, punto de vista, ¿cierto? Y juzgar sin todos los antecedentes, aunque mucho de ética podríamos juzgar, ¿cierto? Desde la ética de las relaciones con los otros. Pero sí hay un tema en particular que tiene que ver con lo que quiero enganchar con la vejez y con la juventud. Y tú delante dijiste que, el, eh, que la muerte de un niño, ¿cierto? Es impactante, la muerte de un joven, pero quizás hemos perdido hoy día que la muerte de un viejo en esta pandemia no es tan impactante y quizás existe también lo que hablábamos de, o lo que yo he visto también que, no voy a decir a quién se lo escuché porque sería irresponsable, pero eso de se decidió que en virtud de la edad que tenía la persona y las condiciones de salud que tenía, no privilegiar un ventilador. mm, Por ahí también conversamos un poco que en otras partes del mundo los asilos incluso se decide que mueran, ¿cierto? mm, Algunos personas de tercera edad, para no llevarlo a ese contexto del abuelito, ¿cierto? Y eso cómo se ve relacionado con la juventud que va y cree que no va a morir. mm. Ahí está, dale nomás, después yo quizás sigo con No, otra... quizás ese es un ámbito donde no tengo autoridad mucho para hablar, Ujú. que tiene que ver con la medicina, con la ética, con las decisiones a partir de ciertos momentos, como ya sabemos que pasaron o que están pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos está pasando. Eh, yo creo que bueno, la sociedad del rendimiento, Es que a eso quiero llevarlo, sí. volviendo un poco a Byung-Chul Han, la sociedad del rendimiento tiene una relación con la vejez que es muy distinta a las relaciones que tenía la sociedad tradicional. Yo tuve suerte de hacer clase de colegio en Rapa Nui, ya, por Mm, un tiempo. Y ahí descubrí, eso fue como, siempre lo cuento a mis colegas, o sea, cuando lo cuento en realidad, fue como un trabajo etnográfico. Eh, porque si bien la isla y los chicos a los que le hice clase son absolutamente eh, modernos, parte ¿ya? de nuestra modernidad, esta segunda modernidad más bien, eh, todavía guardan esta relación con los más viejos, que es propia de la cultura maorí en general,
y Rapa Nui en particular, del sabio, del hombre y la mujer que por su cantidad de experiencia de vida se transforma en una especie de autoridad. O sea, hay una especie, todavía quedan vestigios de eso en la sociabilidad Rapa Nui. Y eso para mí fue muy lindo conocerlo, yo lo aprendí de ellos. Y porque, por ejemplo, los mismos Moai, que son el icono, ¿cierto?, de Rapa Nui, representan a los ancestros. Los ancestros son los que cuidan la isla, por eso miran hacia adentro, no miran hacia afuera. Por ahí se trajo eh, alguna vez un, Moai me parece que fue en la quinta región y se lo puso mirando al mar y los Rapanui alertaron inmediatamente, por favor, denlo vuelta, eso no corresponde, porque ellos cuidan, porque la sabiduría, en el fondo, la vejez de la sabiduría. Yo no estoy tan seguro si en nuestras sociedades del rendimiento, y en esta sociedad acelerada, donde el culto al cuerpo, donde el culto al rendimiento, donde el culto al exitismo, donde el culto al dinero, digámoslo de frente, son asociadas también, de qué manera son disruptivas con la última etapa de la vida, con los que logran llegar, que son muchos y cada vez son más, esta pirámide que se ha invertido, ¿cierto? Esta pirámide demográfica donde cada vez son más, las sociedades se han envejecido porque a la vez tienen menos hijos, que eso es otro fenómeno, menos hijos, más ancianos, más y más ancianos conviven. Yo creo que eso es sumamente complejo porque el COVID-19 lo que hace es atacar y hacer morir en su gran mayoría a los viejos, ¿Sí? ¿cierto? Entonces, ahí me imagino que es mucho más complicado para un doctor o una doctora decidir a quién elegir, ¿cierto? Al joven, a la chica joven que podría tener hijos en su vida, o al que ya está en su última etapa. Pero, como te digo, yo creo que no tengo la competencia como para ¿Sí? desarrollar en profundidad eso porque es un tema de ética y es un tema de ética médica, sobre todo. Y yo lo único que esperaría es que esos cursos sí se den en las escuelas de medicina, pero no lo sé, no lo sé. Sí, y yo también lo llevaba al tema de esta sociedad del autorrendimiento, donde quizás, eh, como todos estamos en esta vuelta, ¿cierto? En esta derivada de la aceleración, de la vida acelerada, es que quizás los viejos en esa vuelta no calzan porque tienen ritmos distintos, Mm, miradas, posiciones distintas de cómo llevar la propia vida. Entonces, esa eh, separación, ahora no hablemos de la muerte de ellos, pero esa eh, falta de relación con ellos tiene que ver con esta misma sociedad del alto rendimiento, donde el joven además se cree o creemos que podemos hacer un montón de cosas mm. más y que no están a los mismos ritmos nuestros. Sí, y lo cierto es que en Italia y en España sabemos que se abandonaron centros de ancianos. Se abandonaron. Se murieron todos, o la gran mayoría, que se abandonaron. Uno se preguntaría si hubiesen abandonado un, un centro donde hay jóvenes, donde hay adultos jóvenes. No estamos tan seguros. Claro, esa es una pregunta que yo creo que puede quedar abierta, Sí, sin duda. eh, eh, no porque no podamos responderla, ni también yo creo porque es de una larga respuesta, ¿cierto? Esa decisión asociada a lo que hace Byung-Chul Han en el tema de la sociedad del cansancio, que al final es la sociedad del autorrendimiento. Sí. Y en eso, Daniel, vamos a dar una vuelta, o manteniendo esto mismo, hay un sociólogo, Hartmut Rosa, que habla sobre la aceleración social. Y él indica, que voy a leer la cita, dice, él nos indica que no existe un tiempo social independiente de la estructura social o la cultura en la que vivimos. Por lo tanto, si la tesis de Rosa o aceptamos la tesis, nuestra cultura es de una constante aceleración. Mm, Entonces, hoy la pandemia nos hizo colisionar frente a la detención de nuestras vidas, frente mm, al... Yo dije que no íbamos a hablar de la muerte, pero volvimos otra vez a lo mismo, porque al final tiene que ver con aceleración y golpe, ¿cierto? mm. Cuando vas acelerado y el golpe está en una condición de choque, ¿cierto? De colisión, mientras más rápido el No, vehículo choca y ¡puf! pero el confinamiento es desaceleración, sin duda. En parte, En en parte. parte, ojo, porque no sabemos cuánta carga de trabajo están teniendo los sujetos dentro de su hogar, pero ahí sí. Sí, bueno, a mí, yo no soy sociólogo y aquí también hablo con cierta distancia, pero a mí me interesa la teoría
de la temporalidad y de la aceleración en Rosa, en Hartmut Rosa, este sociólogo alemán. Primero porque a mí me interesa establecer relaciones con el tiempo histórico, primero como problema de estudio, y en particular con la conciencia histórica, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con el pasado, pero con el futuro. Ujú, Hartmut Rosa fue lector del gran autor alemán que establece que la temporalidad es una construcción social y es histórica a la vez, que es Koselleck. Koselleck, en los años 60, va a establecer esta especie de metateoría de la historia, al establecer de que siempre nos estamos moviendo entre el pasado y ciertos pasados o ciertos fragmentos del pasado personal y social. Recordemos que existe la memoria social. ujú, En el presente a la vez se transforma en la categoría temporal más compleja, si uno lee, por ejemplo, y lo hace Koselleck, y lo hacen todos los que estudian la temporalidad, a Agustín o al mismo Aristóteles, el presente es la categoría temporal más compleja porque siempre se está transformando, en la medida siempre se nos está yendo el presente, y el futuro. Pero el futuro, Koselleck lo establece a partir de algo más trabajado, mejor, más fácil de trabajar, perdón, que es el de las expectativas. Siempre nos movemos entonces en este rango de aquello que nos pasó y que o nos marca o nos lleva a hacer de alguna manera, tener ciertas experiencias, por ejemplo, el debate constitucional, que está pausado, pero el debate constitucional en Chile tiene que ver con nuestro pasado, no sé si tan reciente, pero un pasado próximo, que es la constitución del 80, en dictadura, o sea, es parte de nuestro pasado, y tiene que ver con una expectativa. Queremos un Estado que sea más democrático. Queremos tener una primera constitución en la historia de Chile, y digo queremos, pues yo me sumo, quiero una nueva constitución, eh, porque nunca hemos tenido una constitución en democracia, donde se nos pregunta, aunque sea, cómo debatirla. Eso tiene que ver con el pasado y con las expectativas. Pero toda historia, cualquiera sea esta, está supeditada, dice Koselleck, a este juego temporal. Por tanto, el futuro se transforma en un problema historizable. Hay un libro fantástico que se llama El descubrimiento del futuro, de otro alemán, lector de Koselleck, que es Lucian Hosler, que establece, bueno, cómo el futuro como un problema histórico no existe en la Edad Media, lo que hay expectativas del más allá, del purgatorio, las que hemos comentado, pero no existe la idea de futuro. Y la idea de futuro es una idea sumamente moderna, de fines del siglo XVIII y del siglo XIX europeo, que se va a expandir por el mundo y que está asociada sobre todo a la ideología del progreso. Y aquí está la tesis de Lowitt, de que esta idea de progreso es la secularización del pensamiento cristiano. ujú. Traspasamos ese anhelo al más allá hacia el anhelo del progreso. Y hoy día, a lo menos después de Benjamin y una serie de pensadores, hoy día nos cuestionamos si realmente ese progreso es tal. A lo más lo hemos puesto en duda. No somos tan optimistas del progreso. Hoy día hablamos de antropoceno, capitaloceno, de cambio climático, de sociedad del riesgo, y bueno, de otras cosas que tienen que ver con la inseguridad del futuro. ¿Ya? La sociedad líquida, o sea, la modernidad líquida de Bauman es esa, Ujú, de ciertas incertidumbres. ¿Ya? Entonces, eh, Hartmut Rosa lo que hace es decir, es establecer una teoría social de la modernidad y establecer que la modernidad desde fines del siglo XVIII y su proyección en una primera modernidad, revolución industrial, revolución política hispanoamericana, norteamericana, revolución francesa, esa estructura de donde nace el nacionalismo como fenómeno histórico, de una globalización cada vez más importante, de una primera globalización para algunos a una segunda modernidad, que es la que estamos viviendo hoy día, pero, dice Hartmut Rosa, la constante de todo ese proceso es la aceleración, a partir de la lectura de Koselleck. Y entonces ahí establece Hartmut Rosa que existen tres estructuras de aceleración. Y aquí hay cosas bastante interesantes. La primera de ellas es la aceleración tecnológica. Entonces, ¿Ya? uno le dice, uno le dice a los chicos en clase, ¿quién tiene la PlayStation, la última? ¿Cuál es la 4? El PlayStation 4, no sé, supongamos que yo no tengo. Y varios levantan la mano. ¿Cuánto espera usted que aparezca la 5? No sé, en 2 años más, un año más. Tiene súper claro eso. Se compran un celular o nos compramos un celular, aunque sea el último, sabemos que van a pasar 2 meses y ya no va a ser el último. O quizás Exacto.
O quizás en el mismo momento que lo estamos comprando, ya está apareciendo y están avisando de que viene el próximo de la competencia o de la misma industria. La tecnología nos lleva a pensar en ese tipo de aceleración, cada vez mayor. Eso nace con la revolución industrial, dice Ramón Rosa, pero se acelera. Ese cambio es acelerado. En la medida, y aquí está lo interesante, en la medida que estoy acostumbrado a ese cambio y que hay un espacio temporal cada vez más corto, siento que el tiempo se acelera. Eso, ¿Ya? que ahí te quería preguntar, porque la aceleración puede ser que al final nunca entiendo la aceleración porque siempre estoy viviendo en ella. Por lo tanto, para mí no es que voy acelerado, voy. No sé Sí, si me explico. sí, no, claro, pero que hay que verlo en perspectiva histórica. Esa Ya, aceleración antes del siglo XVIII no existe, listo. Es que era porque para ahí porque estaba. la relación que tienen los sujetos con el tiempo es distinta. ¿Ya? La relación que tienen los sujetos de la antigüedad clásica con el tiempo es circular. Tiene que ver con la naturaleza, no es el eterno retorno, tiene que ver con la Ujú, sí. naturaleza. El, día, el sol sale, se pone, la naturaleza tiene sus ciclos. Después el pensamiento cristiano va a horizontalizar esa y la va a vectorializar. Eso que era circular, pero esa relación con el pasado va a seguir siendo de autoridad, dice Artaud, uno de los pensadores historiadores que ha trabajado este tema. El pasado tiene mucha autoridad. ¿Por qué? En la antigüedad clásica y también en toda la Edad Media, hasta la modernidad, el pasado es autoridad en la medida que me enseña. Es pedagógico el pasado. Por eso que es circular, hay una pedagogía. El pasado, Ujú. saco lecciones del pasado. ¿Cuándo se rompe con eso? Con la Revolución Francesa, con el antiguo régimen, con la modernidad. El pasado ya no me ofrece garantías. Es más, yo me quiero separar del pasado. Yo al pasado lo quiero conocer. Nace la historiografía, la ciencia histórica en el siglo XIX, pretende ser una ciencia positiva, Ujú. pero hay una separación con el pasado. ¿Dónde se busca la certidumbre? Ahora hacia el futuro. El Estado, el progreso, el avance tecnológico. Y ahí es donde Hartmut Rosa dice, ahí comienza el proceso de aceleración, porque miramos hacia adelante. Ahora, vamos a estar cada vez más acelerados, dice Hartmut Rosa, según la tesis de Koselleck, en la medida que esos cambios sean más y más prontos. En la Ya, medida que ok. el cambio, Sí. por ejemplo, el sujeto de la Europa del siglo XIX que sabe que está el ferrocarril, pero todavía no se ha subido, es probable que muera sin subirse a uno, pero ve pasar alguno en su día. Ese Ujú. cambio, esa aceleración todavía es lenta. Sí. Pero después va a venir otra generación donde ya se van a subir al ferrocarril y la otra generación donde el ferrocarril va a tener ciertas características ya más de velocidad. Hoy día ya ni siquiera nos cuestionamos eso. O sea, nos gustaría como chilenos que existiera el tren rápido acá, pero ya sabemos que existe en otras partes del mundo. Ujú. No es algo quimérico ni ciencia ficción. La tecnología nos hace pensar esa aceleración. Después, dice Hartmut Rosa, hay otro tipo de aceleración que es del cambio social que tiene que ver con las estructuras. Y ahí está la lectura también de Bauman, ¿cierto? La Ujú. familia, el trabajo, el Estado van cambiando. La estructura familiar, que por la tradición siempre, con algunos matices, fue una, Sí. padre, madre, hijos, esa estructura familiar se desplomó, se estalló, ¿cierto? En la segunda parte del siglo XX y hoy día, y tenemos familias homoparentales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y las generaciones más jóvenes no se hacen problema con eso, ¿cierto? Ujú. O el amor, incluso dice Bauman, el amor también se hizo líquido, las relaciones interpersonales, etcétera. Están las instituciones. Y junto con la tecnología, junto con las instituciones, además Rosa dice, está la aceleración de la vida misma. Sentimos que el tiempo se nos hace corto, que eso ya es más fenomenológico. O sea, yo le pregunto a mis alumnos, porque hago un curso que se llama Historia del Futuro, donde tenemos algunas lecturas de estas o algunos problemas de esto, y yo les pregunto, ¿quién ha sentido que el tiempo no le alcanza? ¿Quién no ha escuchado o quién no ha dicho que el día Sí. podría durar 30 horas? No Sí. alcanza. Porque la sociedad del rendimiento nos lleva a hacer muchas cosas, porque la división del trabajo ha llegado a un punto tal donde tenemos que ser extremadamente eh, prolíficos en una serie de, de experticias, pero que son cada vez más complejas, donde tenemos que estar siempre adecuándonos, siempre capacitándonos. Eh, yo tuve profesores que murieron o que se jubilaron, más bien para no hablar de la muerte, con un magíster y no había problema en la universidad con eso. Hoy día es tanta la sociedad del rendimiento que tener un doctorado no te asegura nada.
O sea, esa es un poco la locura, ¿cierto? De Mm. esta sociedad del rendimiento, por ejemplo, desde el punto de vista académico. Tener un doctorado es el inicio de tu carrera académica, el inicio. Pero si no tienes redes de contacto, si no tienes bueno, una serie, o si no tienes papers, etcétera, 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 esta sociedad del rendimiento te va a ir dejando de lado como una fuerza centrífuga porque van a haber otros más que también están llegando de beca a Chile con doctorados del extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo. Entonces, esas tres estructuras son muy interesantes de analizar, pero hay cierto matiz que me gustaría introducir, que lo Vale. hace el mismo Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, en este texto que comentamos del aroma del tiempo, un texto pequeñito, muy fácil de entender. Esta es la característica que tiene este filósofo, ¿no? De que en Sí, sus textos sí. cortos escribe con muchos puntos seguidos y es muy fácil de entender. No escribe para un nicho especial. Me escriben difícil, Eh, como digo yo. no escribe en difícil. Chulhan hace una crítica a Hartmut Rosa muy, muy, muy importante, porque él dice que Hartmut Rosa y otros más que hablan de la aceleración, en el fondo equivocan la óptica. Chulhan dice la aceleración no existe como tal, no es que el tiempo se acelere. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad destemporalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no lo trabaja tanto con el pasado, lo trabaja más con la proyección. No hay una proyección de sentido, dice. ¿Ya? No hay una proyección de hacia dónde vamos, y lo pone en la típica estructura gramatical de los filósofos en cursiva y con separados por los guiones. ¿Te has dado cuenta? Ser Sí, para la muerte. Ser sí. y, ya, él también es parte de esa tradición, pero me parece interesante recalcarlo, no como broma, sino que dice Chulhan, cuando critica a Hartmut Rosa, dice, no es la aceleración en sí, porque el tiempo cronológico sigue siendo el mismo, sino que lo que pasa, dice, es que se ha vaciado de sentido la temporalidad. Entonces no sabemos a dónde vamos. Todo es presente. Y ahí podríamos conectarlo con el tema del presentismo. Al Mm. ser todo presente, no hay una autoridad del pasado ni hay una autoridad del futuro. Entonces, la metateoría de Koselleck ahí queda una especie de atomización en el presente. No hay un equilibrio. ¿Ya? Eh, es muy interesante, a mi parecer, porque yo lo conecto no desde la teoría sociológica, la teoría crítica, sino que lo conecto con los problemas de la conciencia histórica, ¿ya? Que tiene que ver con cómo pensamos el tiempo en las sociedades occidentales, y que en mi campo de estudio me interesa sobre todo que esto es mucho más técnico, cómo los historiadores piensan el pasado en esta sociedad presentista, cómo los historiadores interpretan el pasado. Una de las tesis que a mí parece más fantástica que ha desarrollado Michel Desertot y otros más, es que los historiadores miran el pasado a partir también de su propio presente, por tanto siempre van a haber cambios en las miradas del pasado. Nadie va a dudar que existió la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución hispanoamericana, la independencia de Chile, pero siempre van a haber nuevas miradas. ¿Por qué? Bueno, los clásicos dicen, bueno, es que pueden aparecer nuevas fuentes. Sí, pero eso no es tan, sí, eso puede pasar, pero en realidad no pasa tanto. Lo que sí cambian son los sujetos que miran el pasado, porque esos sujetos tienen una historicidad propia de su tiempo. ¿Ya? Ujú. Mark Bloch, que es uno de los historiadores que se lee típico en primero a los mechones, que tiene un texto como reflexivo que se llama La Apología de la Historia, que escribió confinado, murió en un campo de concentración. Eh, lo que dota ese libro de un sentido mucho más característico. Mark Bloch dice, los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Precisamente por eso, Mm. porque nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Sí, No podemos sacarnos nuestra contemporaneidad, lo que no. nos hace pensar de alguna u otra manera. Por eso que los filósofos también cambian su pensamiento. Por eso que Chulhan está criticando a Foucault o a Hannah Arendt, los toma, los lee, pero dice, bueno, es que ya no nos sirven esas categorías para pensar esta realidad, porque es otra realidad, dice. Sí, hay una serie de problemáticas que tienen que ver con la clásica teoría de Kuhn, de que las ciencias son históricas, Sí. ¿ya? Y que no existe esta idea, ¿cierto?, ascendente de la ciencia, sino que lo que hay son cambios históricos, paradigmáticos, que tienen que ver con lo que esos sujetos están viviendo también. Y un paradigma reemplaza a otro paradigma. Exactamente. Y a partir de eso, si quisiéramos, y aquí quisiéramos pensar el presentismo como un paradigma, el presentismo, para entenderlo y para entender también los amigos o las personas que nos están escuchando y viendo,
El presentismo no tiene que ver con esta, eh, y me acordé de Byung-Chul Han y la filosofía Zen porque él tiene un libro asociado a eso. El presentismo no tiene que ver con el estado Zen de estar aquí y ahora. No. eh, pues si puedes contar un poco más de eso, porque a veces se A ver, puede, el no sé si concepto de presentismo, confundir. sí, no, tranquilo. El concepto de presentismo es muy antiguo y tiene que ver, que los historiadores lo manejan desde mucho tiempo, de que, ojo, cuidado con los peligros de mirar el pasado solo con los ojos del presente, ¿ya? Porque se pueden caer en Ah, anacronismos. Eso es muy importante. eso es Eh, súper potente. sí, eso es súper potente, pero hay otra noción de presentismo, otra idea, que tiene que ver con la teoría, no una teoría histórica, podríamos decirlo, la proposición que hace François Hartog, que es un historiador francés, que desde una historia estructuralista de larga duración histórica establece que Occidente, Europa primero, pero después de un mundo global, hemos pasado por tres estructuras, ¿ya?, ¿Ya? de nuestra relación con el tiempo. La primera es la que yo te decía, la que es circular. Ujú. El pasado es autoridad. Al pasado, Tucídides, los primeros historiadores, Heródoto, ven en el pasado y creen que sus registros del pasado van a dotar de enseñanzas políticas y sobre todo morales o éticas a los sujetos que la van a leer en otros presentes. Esta idea la va a graficar muy bien Cicerón, este, este romano de la élite de principios del imperio, que va a decir, eh, la historia es magistra vitae. Cicerón dice eso, o sea, la historia es maestra de la vida. Y tiene una frase un poquito más bella, pero ¿por qué maestra de la vida? Porque enseña. Porque la interpretación del pasado me ayuda a mí, me da herramientas para tomar decisiones y es como la idea de, sí, a ver, ¿por qué hice esto cuando joven? Ah, mira, me equivoqué, sí, mira, sí, reflexiono, sí, debería haber actuado así, y saco una conclusión, tiene que ver con eso. Esa autoridad del tiempo, dice Hartog, va a durar, paréntesis, Hartog es un lector asiduo de Koselleck también. Esto ¿Ya? hay que darle muchas gracias a Koselleck, Están quien todos dentro del mismo cocido. sí, es que se citan precisamente por eso, porque Koselleck abre esta ventana, ¿no? Pero de una forma muy conceptual, muy teórica y muy histórica a la vez, de que el tiempo es histórico a la vez. No solo constructivismo social, sino que es historiografía. Ahora, dice Hartog, esta idea de circularidad del tiempo, incluso con la arremetida del pensamiento cristiano, va a durar hasta la Revolución Francesa. Ahí se le cae lo francés, porque en realidad no es la Revolución Francesa la que cambió esto, sino que es el paso de lo que se llama el antiguo régimen al nuevo régimen político. Y aquí está la revolución de las 13 colonias de Norteamérica, está la revolución francesa, está la revolución hispanoamericana, y está un mundo que está girando hacia una democratización, a la creación de los estados nacionales, y a esta invitación ilustrada de que necesitamos contrato social, ¿cierto? Ujú. Necesitamos ser partícipes de nuestra historia. Y aquí está la idea de Hegel de que el hombre, la idea de Kant también, de que el hombre es artífice de su futuro. No Ya, es un observador pasivo, que ahí sí, está el tiempo circular o está el tiempo exacto. más allá, sino que es un actor activo de la historia. Y aquí nace también la idea de la historia universal, que vamos todos arriba de un mismo barco. Esa idea de la historia universal, si uno pudiera preguntarle a un sujeto de la Edad Media, quedaría un poquito como, porque para los de la Edad Media, o para el griego antiguo, para el hebreo antiguo, es la historia de ellos, o de Sí, su grupo, exacto. ¿cierto? O de su pater familia, como decían los romanos, o de Roma, pero no de todo el mundo. ¿Qué es eso? Eh, bueno, nosotros estamos acostumbrados a esta idea de historia universal, ya no hablamos de historia universal, pero hoy día hablamos de historia global, que no es lo mismo, pero tiene que ver también con una totalidad. Y después dice Hartog, después de la Revolución Francesa, o este marco más general, dice, con la caída de la Unión Soviética, con la caída del muro de Berlín, a partir del año 90, con este fin de la historia que dice Fukuyama, Ujú. vivimos en un presentismo. Otra relación del tiempo, donde el futuro ya no tiene autoridad, porque, bueno, lo que me faltó decir, después de la Revolución Francesa, lo que torna autoridad ya no es el pasado, sino que es el futuro, es el progreso. Ok, ya. Ya no es ni el futuro ni el pasado, es el presente. Es la sociedad del consumo, es la sociedad del rendimiento, es la sociedad del riesgo.
es la sociedad del ahora, del acá, del trabajo Del que tengo aquí ahora, porque no sé si en un año más voy a estar en el mismo trabajo. y el Por tanto, me tengo que actualizar, por tanto, me tengo que hacer un diplomado, pero nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos están acostumbrados a tener el trabajo para la vida, como dice Bauman, ¿cierto? Bueno, una de esas estructuras que se va a diluir, entre otras como la familia, como el Estado, los Estados nacionales hoy día no tienen el poder único del mundo como lo tenían en el siglo XIX. ¿Quién, ¿Quién cree hoy día que son los presidentes, los hombres más poderosos del mundo? Habría que ayudarlos, ¿cierto? A pensar que no son los presidentes propiamente tal, sino que son los grandes magnates, ¿cierto? Las grandes fortunas, lo que decide el Fondo Monetario Internacional, lo que decide el Banco Mundial, y por cierto, asociados a ciertas potencias que son muy pocas. Y hoy día incluso nos atrevemos a decir que son China y Estados Unidos. Y a parecer China le está dando la pulseada. Y bueno, no es que los estados nacionales desaparezcan, pero ya no tienen ese poder, ¿cierto? De garantes del futuro, como sí lo tuvieron, o como sí se pensó hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta idea de presentismo tiene que ver con que la autoridad ya no es del futuro, tampoco es del pasado, es el presente, es el ahora. Entonces tenemos riesgos, tenemos el cambio climático, que es de lo que más se comenta hasta antes del COVID-19, por ejemplo, el Ujú, cambio climático es un riesgo. Y sí, es, y uno ahí va a Rosa y dice, el cambio tecnológico es profundamente importante en esto, porque si uno va a la teoría de Beck, Beck, la sociedad del riesgo, es una sociedad que no puede desprenderse de la tecnología. Como exacto. no puede desprenderse de la tecnología, necesita profundamente que los cambios para solucionar los problemas sean también tecnológicos. Por tanto, esa aceleración no nos podemos bajar de ese barco, ¿cierto? Entre otras cosas. Bueno, esa sociedad del riesgo, esa sociedad líquida en Bauman, o esas sociedades aceleradas, o del rendimiento, con matices, ¿cierto?, entre los autores, ¿dónde vamos hoy día? ¿Dónde estamos hoy día? ¿Dónde nos golpeó el COVID-19? Entonces, no sé si podríamos, y no es una declaración, pero es, no tenemos futuro, ¿cierto? En este presentismo no hay futuro, pero sí hay incertidumbre. Hay incertidumbre del futuro, sí, sin duda. Sí hay Sí. incertidumbre. Y aquí voy a llamar a Bauman. Bauman dice en el ámbito de, eh, Bauman presenta en el ámbito del trabajo, en el ámbito del trabajo, en la condición del trabajo líquido, que las personas siempre estamos en una contradicción o frente a dos valores opuestos, la libertad y la seguridad. Mm, La seguridad de tener el trabajo hoy día, lo voy a asociar al presentismo, mm, pero la libertad también, ¿ya? De poder hacer lo que yo quiero. Y él dice que sí, la seguridad sin libertad nos hace esclavos. sí. Esa es Bueno, una, un poquito parecido a lo que trabaja, por ejemplo, Sennett, o lo que trabaja el mismo Chulhan cuando dice, somos, nos esclavizamos a nosotros mismos, ¿cierto? exacto. No esclavizamos, perdón, se me fue el concepto, pero nos destruimos un poco nosotros mismos. Ya no es esa disyuntiva entre burgués y proletariado, no, no. Mm. Por ejemplo, cuando algún alumno sale ahí con el concepto de la burguesía, el proletariado, yo le digo, a ver, usted está terminando su carrera y ya le están ofreciendo una tarjeta de crédito. ¿Usted no es burgués también? Somos todos burgueses. Pero Sí, exacto. no porque hayamos querido tampoco. El mundo cambió hacia allá, ¿cierto? Y esta sociedad global en la que vivimos, donde los intercambios, los flujos, ¿cierto? Lo que dice Apaduray, ¿qué es la globalización? Los flujos constantes de personas, de información, de datos, de comunicación. Esa es la globalización, el flujo constante que nos ha hecho perder la noción clásica del espacio y del tiempo. Estoy conversando contigo, tú estás en otro lugar de Chile, yo estoy lejos, pero estamos Ujú, absolutamente juntos hablando. exacto. Pero puedo mandar, y mientras estoy hablando contigo, puedo mandar un mensaje a un familiar que está en Nepal, o sea, y no pasa nada. O sea, pero tiene que ver con la sociología, perdón, la antropología de los no lugares, con Marc Oyer, por ejemplo. Marc Ujú, Oyer tiene un texto chiquitito, fantástico, que se llama ¿Qué pasó con la confianza en el futuro? Marc uy, Oyer es este famoso antropólogo francés que es como una celebridad después de la teoría de los no lugares, donde dice él va a tener casi una revelación etnográfica en el metro de París, y se da cuenta de que está en un lugar que no es lugar.
porque la categoría de lugar tiene que ver con una serie de relaciones interpersonales, comunicacionales que él no observa en el metro. Y después va a ampliar esa teoría a otros no lugares. Bueno, Marc Boyer sigue desarrollando otras nociones y hace un par de años publica este libro, donde también me llama profundamente la atención que no cite a Artaud, siendo los dos franceses. Yo ahí, de esas cosas a veces dudo. Yo no creo que Marc Boyer no haya leído a Artaud, que más Marc Boyer fue director de Annales hace mucho tiempo atrás. Annales es una de las grandes revistas francesas de historiografía, de las más importantes, con Paso Empresas y otras más. Marc Boyer dice, bueno, ya no se cree en el progreso, ya, se ha puesto en duda esto, se ha puesto en duda esta idea hegeliana, ¿cierto? De llegaremos al fin de la historia no porque no pase, o no porque lleguemos al fin de la humanidad, sino porque llegamos al punto cúlmine. Hegel cree estar a comienzos del siglo XIX viendo ese cúlmine, por eso habla del fin de la historia, que va a ser lo que va a tomar Fukuyama, se va a apropiar de Hegel y va a decir, no, en realidad lo estamos viviendo ahora, no Hegel, ahora. ¿Con qué? Con el triunfo del capitalismo global. ¿Ya? Y ahí saltaron los historiadores a criticar a Fukuyama, cómo se le ocurría escribir semejante estupidez. Ojo, Fukuyama no escribió una estupidez. Fukuyama debería haber usado quizás otro concepto, no el de historia. ¿Ya? Pero Fukuyama se entiende muy bien con la teoría del presentismo, porque en realidad el futuro se torna opaco. Ya no está esa espera por algo, sino que es creer que llegamos a un sistema económico que es la cúspide. En realidad sabemos que no es así, porque la cantidad de desigualdad, si uno lee, por ejemplo, a Thomas Piketty, este gran economista, y me estoy repitiendo con los franceses, van a decir, este gallo lee a puros franceses, no es así, pero bueno, la desigualdad es una de las características fundamentales, una estructura del capitalismo es la desigualdad. Pero lo han dicho los historiadores también. Entonces, claro, este progreso tiene sus matices para algunos, pero grandes bolsones de pobreza, de analfabetismo, de gente que muere de hambre, que está pasando calamidades, y lo vemos con el COVID-19, ¿cierto? Hermanos bolivianos, hermanos venezolanos que no pueden salir a su país, que están pidiendo a gritos que se les ayude. O sea, bueno, ese progreso, ahí uno se pregunta que no ha sido tal. Desde el ámbito de la historia, me aparece algo. Cuando estamos en la condición de, hoy día, la desigualdad que todos somos conscientes, y eso me lleva a las vulnerabilidades, ¿cierto? Vulnerabilidades, ¿qué condición tiene, ¿cierto?, una persona, ¿cierto?, un grupo de personas, o qué los podría afectar en virtud de la condición que tienen. Yo podría entender así la vulnerabilidad. Y en virtud de las clases sociales o las posiciones, ¿cierto?, hay más o menos vulnerabilidad. Lo vimos o lo estamos viendo hoy día, ¿cierto?, que la cuarentena en el sector oriente de Santiago, y dadas las condiciones, ¿cierto?, de menor vulnerabilidad en cuanto a espacio, condición de hacinamiento y relaciones, ¿cierto?, es distinto a la vulnerabilidad que tienen, ¿cierto?, el sector sur de Santiago y la posibilidad de, como riesgo de adquirir, ¿cierto?, el virus. Eso ha pasado históricamente, eh, se mantienen esas condiciones de vulnerabilidad dependiendo de la condición de la persona y dependiendo de las clases. Me cuido con ese concepto, pero... Sí, bueno, yo te iba a decir que en algún momento uno siempre vuelve al viejo Marx, ¿no? Sí, no lo quise decir yo, pero... No es que, bueno, yo creo que hay tantos prejuicios que hace poquito se cumplieron los 202 años de su nacimiento y ahí uno ve yo por ahí puse en Twitter qué nos diría Marx de todas las malinterpretaciones. Sí, te leí. O qué nos diría Marx de lo que no se cumplió, de lo que él también vaticinó. Sí, pues. Yo siempre le digo a mis alumnos, separemos al Marx de la teoría social, que en el fondo es la teoría sobre el capitalismo, sí, que es la más brillante de su generación y de varias otras. Y el Marx de la filosofía de la historia, el Marx del manifiesto, el Marx de proyectar lo que va a pasar o esperar, ¿cierto? El Marx, y en ese aspecto es sumamente hegeliano, es sumamente teleológico, busca, espera que
el proletariado y las clases hoy día que llamaríamos la subalternidad, quizá, o que llamaríamos la pobreza, tomen conciencia del lugar en el mundo en el que están y que sepan que su fuerza de trabajo es sumamente importante y que venden su fuerza de trabajo. Ahí está toda su teoría. Ahora, no, yo iba a algo un poco más simple, que es lo que Marx vio en su tiempo, que es la revolución industrial que generó una riqueza inconmensurable prácticamente para algunos sectores de la sociedad británica, la Bélgica, la Francia, una parte de Rusia, Barcelona, y después en otras partes del mundo, lo que va a posibilitar también el imperialismo de Europa, ¿cierto? Que va a tomar posición de Asia, de América, qué sé yo. Todo ese desarrollo va generando una serie de desigualdades que son abrumadoras. ¿Ya? Y estoy recordando algo que, por ejemplo, para el caso chileno, la cuestión social de principios del siglo XX. No tenemos leyes de trabajo, no hay una ley que diga que los niños no deben trabajar, que la embarazada no debe trabajar, que se cita esta famosa ley de 1908, me parece que de 1908, la ley de la silla, Sí, es las primeras la que leyes. se enseña a los chicos, siempre se acuerdan en el colegio. Sí. Dije, pero ¿cómo no había esta ley, profesor? No, que no había. Que había gente que pensaba que lo que pedían estas leyes, que en el fondo son estas luchas sociales que hoy día conocemos con el resultado de seguridad social, siempre hay que recordar que la seguridad social hoy día es artífice de una serie de luchas sociales, de grupos que lucharon incluso muchos perdieron sus vidas porque Absolutamente. otros trabajadores tuvieran derechos como no trabajar el domingo, horas de trabajo determinadas, seguridad social, y todo esto en el amparo de la ley. Entonces, tú ahí tienes lugares en el mundo sumamente desarrollados y otros pobres como Chile, pero que viven esta desigualdad de que la gran parte de Chile en los principios del siglo XX es sumamente pobre, pero hay una clase dirigente, que es la oligarquía, que es sumamente rica, y que cree que lo que está viendo esta gente, y hay, hay textos de discusiones parlamentarias de la época donde dicen que esta gente no quiere trabajar, esta gente es floja, esta gente no quiere trabajar, esta gente nos va un poco a joder el negocio. Eh, y eso está en la historia, eso está en la historia del siglo XX, pero también está en la historia del capitalismo, en otra época. No sé, la desigualdad parece ser consustancial al sistema. O si uno va, por ejemplo, a la teoría eh, sociológica, histórica sociológica eh, se me olvidó el nombre norteamericano, eh, de centro y periferia, ¿cierto? La modernidad lo que genera son, Brodel decía, existen economías, economía mundo y economía mundial. Las economías mundo son los centros neurálgicos del capitalismo, pero necesitan absolutamente de la periferia. Sí, Necesitan exactamente. de ser constantemente retribuidos con materias primas, con servicios, con una serie de insumos, porque si no, no podrían funcionar. Y ahí está el efecto multiplicador ¿cierto? De esta globalización, que no nace de una tecnología solo, o sea, no nace de la revolución industrial en sí, sino que nace de la búsqueda de poder. Si existe un imperialismo europeo en el siglo XIX, es porque es necesario ampliar la gama de poder industrial y se necesita entonces controlar ciertas partes del mundo que me van a generar insumos o materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después va a venir la pasada de mano histórica, incluso, que, por ejemplo, el caso de Angela Merkel, que es fantástico, como en sus discursos muchas veces, cuando estaba todo este problema de la migración, decía, Alemania no puede deshacerse de su historia, tenemos que ayudar, ahora nos toca ayudar, dice Angela Merkel, porque nosotros fuimos los que fuimos a dominar a otros, y ahora no, ellos están viniendo a Europa. Eso es fantástico. No fueron muchos los que lo van a establecer así. Fue una de las pocas que lo establece así. Y hay una continuidad histórica, ¿no? O las comunidades árabes, por ejemplo, o las comunidades musulmanas en Francia, que van a ya desde los años 70, 80, van a ser los que muchas veces le van a dar hijos a esta Francia de una baja natalidad y que son personas que viven y tienen todos sus derechos porque son franceses. Y bueno, y eso es producto del imperialismo. ¿Sabes? Eso tiene un, un, una mirada histórica y que nace, o sea, no sé si nace, pero que se explica también con esta idea de desigualdad que parece ser consustancial al sistema en el que vivimos.
Daniel, como le digo a todos los conversadores, me cuido siempre de decir entrevistados, de Ujú. todos los conversadores, eh, tenemos que ir cerrando. Para Sí, que, a mí se me está acabando la luz. sí, para que nos escuche alguien, porque una hora se demorará el viaje en alguna parte. Pero terminemos con una pregunta eh, que no estaba preparada, que no estaba dentro de lo que habíamos conversado. Y No pasa nada. como siempre le digo a los entrevistados, a las personas que no, tú puedes decir paso, pero es, y esto lo digo siempre irresponsablemente, la aceleración social que estamos viviendo hoy día y el presentismo, ¿qué efecto tienen en la gestión de la crisis y en la gestión del propio trabajo de las personas? No sé si puedes cerrar con una Sí, reflexión en no, ese no, sentido. no es mi área, sin duda, pero yo, por lo que uno puede ver en sus propias áreas de trabajo, el área del mundo académico, eh, es estar sometido a esta sociedad del rendimiento, ¿sí? Da, Pero que es atribuible a otras zonas de trabajo, o sea, a otros tipos de trabajo, donde la constante actualización y la constante competencia entre los pares por quienes, en el caso de los académicos, quienes publican más, quienes publican en inglés, quienes publican en ciertas revistas y no en otras, indexadas, qué tipo de indexación, eh, qué tipo de proyectos se ganó, cuál no. Entonces, todo hace, y esto es atribuible, repito, a otros lugares de trabajo, absolutamente. a esta inseguridad, a esta sociedad del riesgo, a esta sociedad líquida, donde el trabajo ya no tiene esa seguridad en el tiempo. ¿Ya? Exacto. Lograr entrar a una empresa, lograr entrar a un lugar de trabajo y mantenerse y decir, bueno, aquí es donde voy a hacer carrera. En el mundo académico, incluso lo óptimo en otras partes del mundo, y me refiero por ejemplo a Estados Unidos, lo contrario a eso es que el académico sea capaz de trabajar en varias universidades. O sea, lo dota le da una plusvalía, ¿no? Ujú. Eh, yo no lo miro con tanto recelo ni con tanto pesimismo, en el sentido de que ya no, nos acostumbramos. O sea, está en el mundo del trabajo que yo tengo la suerte de haber poder elegido en lo que trabajo. Tengo tengo la suerte, porque hay otros Es que una no. suerte. ¿Ya? Exacto. Tengo esa suerte. Entonces no me quejo tanto porque yo elegí este mundo y sabía para dónde iba. ¿Ya? Em, pero pero sí, es sumamente complejo el mundo laboral hoy día, es sumamente complejo por esta constante actualización, esta constante estar compitiendo, entre comillas, con los colegas, eh, porque los fondos son pocos para investigación, porque las plazas en universidades son siempre escasas, pero me imagino que esos mismos tópicos se repiten, ¿ya? En otros Te- lugares, en otros trabajos. Entonces, creo yo, y aquí no estoy especulando, creo yo que complejiza mucho el ambiente o pensar el mundo laboral desde tu espectro que es la organización, ¿no? ujú. Cómo se relacionan los sujetos dentro de la vida laboral. Porque estar en un mundo laboral que te invita más al estrés que a la dicha, Sí, sin duda que complejiza las relaciones humanas, sin duda. Por eso es que es tan importante lugares de trabajo donde las personas se sientan cómodas, donde las estructuras de trabajo de quienes toman las grandes decisiones generen, ¿cierto? Lugares, espacios, reflexiones y condiciones materiales, pero no solo materiales, sino que también otro tipo de condiciones que sean propicias para el buen trabajo, wow. Si me permite, no lo suelo hacer y ahora sí, si me permite hacer a mí una reflexión por de supuesto. lo que, de, de lo, y sin ser salamero, como digo, de lo mucho que la verdad que he aprendido y me imagino que los que van a ver también. Yo creo que hoy día es tal como hablar de la muerte, socializar la muerte, yo creo que hoy día es socializar la crisis, Mm. hablar de la crisis en el ámbito del trabajo, en el ámbito incluso de nuestras propias familias. Me dejó marcado cuando tú dijiste, yo no le voy a hablar a mis hijos de la muerte todos los días. Claro que no. Me, sigo esa misma reflexión o esa misma declaración que tú haces. Pero hablar sí de la crisis, hablar del contexto en el que estamos,
Y en el trabajo también, en las organizaciones, hablar de lo que estamos viviendo, de lo que nos está pasando. Andrés Puché, que es un psicólogo que también entrevisté, le pregunté, ¿qué mensaje le da a los líderes? Y él dice que no presionen a las personas y que conversen y que se escuchen. Sí. Quizás el rin del angelito de ya se va para los cielos este querido angelito, ¿cierto? A rogar por los demás, yo creo que el tema es eso, aclararnos, hablar, escucharnos y sobre todo es conversar acerca de la crisis, de la muerte y de la pandemia. Sin duda, concuerdo absolutamente contigo. Daniel, muchas gracias, te pasaste. Eh, Quedé con gusto a poco en un par de cosas, así que pero en un par de meses más, sí, porque si no, No. quedé con un gusto a poco en un par de cosas, pero te agradezco, me ha servido, creo que nos servirá. En lo personal he aprendido mucho y hay una posición de la muerte que yo nunca había visto. A Rodrigo Figueroa, que es sociólogo y entrenador de fútbol, le dije que iba a estudiar más del fútbol para ver el tema de coordinaciones, de acciones y el acto del pase como coordinación de acciones. Y yo creo que creo que la condición de la muerte y de la aceleración social tiene mucha relación con las organizaciones. Así que muchas gracias y si te quieres despedir con alguna última conversación o frase o No, simplemente despedirme. agradecerte a ti, Cristian, por esta invitación y un saludo a quienes nos estén escuchando, de que busquen en la web, hay cosas muy buenas. Yo no sé si esta entrevista va a ser buena para la gente, pero sí hay muchas herramientas en YouTube y yo he encontrado cosas fantásticas donde uno puede aprender mucho y están las condiciones en la era de la información a la mano, del Big Data. Y estas instancias se agradecen, así que te vuelvo a agradecer la invitación y solo decir que ha sido un agrado esta entrevista. Esta conversación, más gente. Sí, por favor, esta conversación. Muchas gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, Chao, igual chao. para ti.